Nuestro manga comienza con escenas bastante aburridas, donde algunas personas estaban conversando la cuestión de subir escalando una montaña, pues decían que eso era re difícil. Sin embargo, una de las personas que estaba allí estaba muriendo de miedo, porque había un mito sobre esa zona en la que ellos estaban. Resulta ser que ese sujeto no quería subir la montaña, porque le parecía bastante peligroso, pero no se despeguen de esta historia, porque más adelante vendrá lo emocionante. El pibe se lo estaba explicando al otro che que tenía enfrente, pues le dijo que él era residente allí y sabía los peligros que marcaba estar intentando meterse la montaña, pero esta persona era un poco incrédula, pensaba que le estaban diciendo esto solo para asustarlo, porque no creía en ese cuento de duendes o fantasmas, pero para percatarse de que no le pasara nada el residente se fue. Los señores necesitaban llevar ese difunto a la montaña, junto a su novia que iba allí adentro con él rindiéndole el último adiós, pero uno de ellos insistía en que no debían hacerlo, porque no estaban llevando a nadie importante. En otro contexto, vemos a una chica que será por ahora nuestra prota, pues en realidad el personaje principal de la historia acá es otro pibe que no es humano. Ella es una chica que lleva un traje rojo, que está dentro de la caja marrón donde va el difunto. Esos pibes ven a la prota, y dicen que ella ni siquiera se ha quitado el vestido de novia, y que es una pobre mujer, debido a que le sucedió algo inesperado, por eso ella estaba triste supuestamente. Hasta ahora todo parecía confuso, pero ya les tengo una explicación para todo esto. Resulta ser que a la prota se le murió el marido, recién cuando se iban a casar. La madre de ese pibe estaba muy molesta y triste a la vez, diciendo que la prota le chupó la vida. También decía la señora, que nunca debió haber dejado entrar esa serpiente en su casa, esto para referirse a nuestra prota. Los señores que llevaban el cuerpo en ese cajón, veían que la madre del difunto estaba demasiado triste, por eso le llevaron algo para que comiera. Ese pibe le explicó a la señora, que su hijo mayor siempre fue muy enfermizo, pero que tuvo la mala suerte de morir el día de su boda. Bueno, pero la conversación que hemos visto es solo de los primeros dos pibes que llevaban el ataúd, pero en realidad había más gente cargando eso, tratando de subir ese enorme cajón pesado hacia la montaña. Pero lo que no sabían es que alguien allí estaba esperando que se metieran a su guarida. Ese alguien era un pibe con aspecto de duende, y este es nuestro protagonista masculino. Él se preguntaba a qué se debía tanto alboroto. Él se puso a escuchar a ver qué era lo que pasaba, diciendo que los mocos y los lloriqueos son algo a tener en cuenta. Según él se debía a que había una nueva novia o tal vez una viuda, pero para él lo importante era divertirse atormentando a cualquiera. Los pibes que iban adelante comenzaron a sentir escalofríos. Aparte de eso, uno de ellos estaba sosteniendo la lámpara de fuego muy cerca del otro, pero es que en realidad ese pibe estaba temblando de miedo porque estaba viendo unos espantos. El más viejo allí no le hacía caso, le estaba diciendo que era un exagerado. Después de varios minutos el piba al que asustaron primero comenzó a dar gritos diciendo que allí estaba el duende, que él estaba viendo el verdadero duende. Todos querían dejar lanzado ese cajón en medio de la nada, porque los fantasmas le estaban atormentando, y tal cual pasó, ellos dejaron ese cuerpo allí tirado. Entonces el duende estaba diciendo que los había asustado a todos, que eran tan cobardes que incluso abandonaron su puesto. Esa duda quería ver quién quedaba por allí, y la única que iba llorando al difunto era la novia, que fue la que se quedó allí en medio de la nada. Ella es nuestra prota. Al salir se da cuenta que realmente él es el duende. El duende está tratando de molestarla a ella, porque él escuchó que estaba llorando, pero ahora le ve la cara y no tiene ni una lágrima. Además ella no parece temerle ni siquiera lo más mínimo. En todo caso solo parece estar distraída. Ese duende dijo que quizás ella era lenta para procesar las cosas, por eso no caí en cuenta de que estaba delante de un duende. Nuestra prota actuaba como si nada, mientras él se inclinaba para asustarla, pero ella guarda un gran secreto. Ese pibe le está diciendo que esperaba una reacción más tierna, como por ejemplo que ella gritara de terror o algo así. Como la prota no lo hizo, él tenía un plan para ella, por lo tanto la agarró de la mano, me dijo que debía agarrarse fuerte al menos que quisiera salir volando por los aires. Ella no estaba entendiendo nada pero igual estaba allí tranquila y relajada. De pronto cuando ella abrió los ojos se dio cuenta de que estaba en un lugar diferente, junto a ese pibe por supuesto. A la prota esto le parecía un lugar muy extraño. Al duende le inquieta que ella esté demasiado tranquila, le considera una mujer muy rara. Él le dice que ella lo ha seguido sin poner resistencia, le pregunta que si ella no tiene idea de lo que él le podría hacer, pero la piba no menciona ni una sola palabra. El duende le dice que si acaso fue que se quedó sin palabras por el susto. Él le dijo que mientras no llorara todo estaría bien,
pero la prota consideraba que llorar no era lo de ella, pero este duende tenía un mejor plan, la lanzó hacia una cama y la dejó sin ropa. Él le dice que realmente no puede entender por qué ella estaba en la montaña en plena noche, y además con un vestido de novia. Pero el cómo es demasiado amable, obviamente era sarcasmo, le dice que va a hacer el honor de desatar los cordones de su vestido, debido a que su esposo falleció y no podrá hacerlo. Ella lo tiene encima y no menciona ni una sola palabra. A nuestro prota duende esto le molesta demasiado, solo quiere que ella le diga algo y ya. No le parece una piba divertida, además él sabía que ella no era muda, lo único que buscaba era o que llorara, o quisiera algo, pero ella estaba actuando como una mujer extraña. Ella no vio más opción que entablar una conversación. Le dijo que sentía comunicarle que en realidad su marido falleció antes de que pudiera consumar su matrimonio. Justo cuando iban a llevar el cuerpo a la sepultura de la montaña, apareció los espíritus atormentando a todos haciendo que los pibes que estaban allí salieran corriendo, que luego de eso la trajo a ese lugar extraño sin una advertencia. Después de eso no tiene más nada que decir. Solo que sentía comunicarle que realmente ella no ha hecho el delicioso antes, porque sencillamente su marido no pudo hacer su trabajo antes de morir, pero ella está callada porque no puede creer lo que está pasando. Además, no entiende si es que todos los duendes son así de caprichoso, siempre quieren que les salga las cosas como ellos planean, pero la prota no tiene ánimos ni de estar asustada ni de estar feliz, solo está existiendo allí y listo pasando el momento y ya. El duende sarcásticamente le dice, que él nunca ha conocido una mujer tan alegre como ella, lo que pasa es que ahora tenerla allí en pelotas, le entretiene más que verla llorar. En vista de eso la prota le dijo que si comenzaba a llorar, entonces él iba a parar, esto para preguntarle a ver qué decisión tomaba para hacer. Ese duende no era tan bobo, le dijo que unas lágrimas no lo van a detener, que no lo confunda con un espíritu misericordioso, porque claramente no es así. Sin embargo él dice que no toca a una mujer sin su consentimiento, así que si ella se niega él no lo hará. Su idea de diversiones acerca de las mujeres, es que después de verlas llorar de miedo, trata de consolarlas y que se diviertan con su berenjena, pero no las obliga a hacer algo que no quieren, porque hay un montón de mujeres que matarían por revolcarse en las sábanas con él. Por eso le pregunta a ella, que si está incómoda con él, que sencillamente la lleva al lugar donde la encontró. Pero nuestra prota no es nada inocente, pues después de analizarlo por varios minutos, se dice que ella quiere tomar una decisión, pero primero él debe mostrarle lo que esconde en sus pantalones, pero este pibe se estaba haciendo el duro, no quería mostrar nada, porque según él, la piba iba a pegar un grito al cielo cuando viera lo que había allí adentro. No obstante, el autor de este manga nos corta la inspiración, porque no dice lo que pasó en ese instante, solamente nos lleva a otra parte de la historia, donde se comenta que en los tiempos antiguos, una montaña sagrada se alzaba sobre un paisaje de ensueño, rebosante de energía espiritual. Esa montaña sagrada había llegado a ser conocida como la montaña del duende. Cada montaña estaba liderada por un espíritu poderoso, que durante mucho tiempo fue pensada para proteger el dominio y sus fieles seguidores. Así era conocida la montaña del duende. Sin embargo, el duende que habitaba en esa montaña, era un pibe que no le gustaba que nadie transitara por allí, porque según él perturbaba su paz. Esa montaña no estaba gobernada ni por un dios o un espíritu, sino definitivamente es por un duende guapo. Cualquiera se preguntaría, ¿cómo fue que ese perverso duende llegó a algo ganar esa montaña sagrada? La respuesta es que él no es un duende cualquiera, debido a que con un movimiento de su dedo, puede poner el mundo patas para arriba y hacer volar incluso a un fantasma. No existe nadie en los reinos celestiales y terrenales que puedan luchar contra su fuerza, así la gente le reza para que los proteja, pero allí que ese bendito duende es más loco que una cabra, pedía como ofrendas alcohol, y otras barbaridades. Ese conde se divertía haciéndole maldades a todos los que pasaban por allí, pues cuando no hacían lo que él quería o cuando no les llevaban las ofrendas que él quería degustar, sencillamente los asustaba o los atormentaba con fuego. Muchas personas estaban cansadas de su maldad. Los humanos buscaron desesperadamente la ayuda de un supremo chamán virtuoso y bondadoso. Sin embargo, ni siquiera el supremo chamán pudo deshacerse del poder de ese duende. El chamán lo enfrentó, le dijo que no creía que durara más tiempo haciéndole bromas a los demás, que tarde o temprano probaría de su propia medicina, y sabrá lo que es vivir bajo el control de alguien, pero el duende esto le parecía súper vago, incluso se burlaba de él. Para retarlo le dijo que iba a apostar los dientes del chamán contra sus lingotes de oro. El chamán le informó a la comunidad, que tratar de controlarlos es una causa perdida,
pero el consuelo era que sus días temerarios estaban contados, pero le sugería a todos alejarse de esa montaña. Siendo así, como los esfuerzos resultaron inútiles, los humanos reconocieron su verdadera derrota. Desde entonces, ningún humano se ha aventurado en la montaña del duende. A medida que pasaban los años, el pueblo esperaba con impaciencia la aparición de un salvador, que pusiera fin a la era de terror del duende. Bueno, volviendo a la escena donde ella le está diciendo que quiere ver lo que había en sus pantalones, nos corta la inspiración diciendo que él puede ser un maestro de todos los oficios, pero sigue siendo un duende hasta la médula, pero como está en su naturaleza nunca retirarse de una apuesta, ese pibe nunca se iba a rendir ante nadie. La cuestión es que en este preciso instante, la prota nos está contando algo relacionado con el nepe del pibe, diciendo que lo tiene peor que la mayoría. Ella dice que si no fuera por la apuesta que lo ata a las montañas, ese hombre ya estaría causando desastre en los cielos. De nuevo vemos que ellos están allí, y ella le está preguntando que si acaso es que no tiene confianza en sí mismo para mostrar eso, porque para ella es muy importante valorar el tamaño. Prácticamente ella lo estaba retando, de que tenía que mostrarlo sí o sí, de lo contrario tendría que llevarla de vuelta al lugar donde la encontró, así que no hace falta decir que ese duende no iba a pasar por alto la provocación de ese insignificante humano. Incluso lo puso a temblar, primera vez que se siente retado de esa manera, pero para confundirla, comenzó a reírse como loco, diciendo que nunca nadie había sido tan divertida, porque ella había tenido mucho coraje al pedirle eso. La prota confundida lo mira, preguntándose si se está riendo de ella, pero la waifu seguía con su plan, retándolo y diciéndole que si no quería acceder que la regresara a su lugar, no sin antes provocarlo aún más, mostrando los melones. El duende le dijo que una vez tomada la decisión ya no había vuelta atrás, así que ahora la decisión recae sobre ella. Él está diciendo que escapara mientras pudiera, de lo contrario jamás iba a poder irse. Ella ve esto, como que él la está subestimando, pero ella no piensa huir, prácticamente está poniendo en 3 y 2 a ese duende. El muy loco comenzó a meterle los dedos a la boca, ella no tenía idea de lo que le estaba haciendo, ni lo que él quería conseguir con eso. El pibe le hacía movimientos raros. Esta piba no quería que hiciera eso tan raro, por lo tanto sacó los dedos. No obstante, la prota le dijo que no iba a conseguir nada con eso, porque él solamente estaba ganando tiempo para distraerla, cuando en realidad lo que ella ve es que él está inseguro del tamaño de la berenjena. Por eso es que no quiere mostrar nada. Anteriormente cuando yo les dije que ella iba a pegar un grito al cielo, cuando viera eso, es porque él hizo la fachada de que lo iba a mostrar, pero en realidad todo fue un engaño mental, no le terminó mostrando nada. En este momento, ese duende le dice que él se estaba esforzando para prepararla, o sea como para calentar el cuerpo, pero ya ve que no será necesario. La levantó de la cama bruscamente, para que ella pudiese apreciar el monumento que él tenía escondido, porque esa broma era gigante. Un burro se queda pendejo al lado de ese pibe. De inmediato le pidió que hiciera el chupi. Ahora la prota está un poco loca con ese tamaño, no entiende si es que todos los duendes tienen ese gran atributo. El duende se dio cuenta de que ella se había quedado callada después de tanto alboroto por verlo, pero la piba muy segura de sí misma le dijo que ella no estaba asustada, que eso le encantaba. Pero ahora a ella le tocará comerse el helado completo, por lo que en parte si le afecta el tamaño, siente el frío en su garganta. En vista de que ella no estaba muy cómoda, el duende le dijo que le iba a echar una mano, claro porque él quería que ella se pegara por completo al cono del helado, y la boluda ni corta, ni perezosa lo hizo. Hasta que finalmente, le colocó el dulce por toda la cara. Después de eso el duende le preguntó que si podría finalmente verla llorar, pero en realidad la prota tenía una risa muy sarcástica. Le dijo que si él nada más podía sacar el dulce una sola vez, porque según lo que ella tiene entendido los duendes deben tener una resistencia que avergüenza a los mortales, y ella para provocarlo, se comenzó a comer el dulce que corría por su cara. Hay que admitir que el duende estaba sorprendido por la actitud de ella, guardó silencio por unos segundos, pero la piba lo seguía retando. A él no le quedó más que decir, que él pensó que ella solo era valiente, pero ahora ve que también es una descarada. La waifu explicó que ella nunca ha sido del tipo humilde, ni necesitaba serlo, por eso quería saber si el todopoderoso duende no podría darle más de lo mismo. Él estaba dispuesto a poner el pollo a hornear, por lo tanto le dijo que a él no le gustaban las mujeres descaradas, pero se dio cuenta de que ella valía la pena. Ya la prota estaba sudando, y por supuesto esto le gustaba demasiado al pibe. Él le explicó que tenía mucho tiempo que no se divertía tanto,
por eso no se iba a detener ahora. Este pibe se ve que tiene mucha experiencia en lo que hace, porque allí estaba calentando la zona bastante bien, para que su pollo quedara bien asado, y obviamente la piba lo disfrutaba al máximo. Ese duende estaba demasiado sorprendido en ver que ella era un volcán de emociones, incluso su cuerpo erupcionaba como tal. Pero a pesar de que ella era así, le pedía a él ser un poco más cuidadoso, porque él estaba acostumbrado a ser muy brusco. Él terminó de desprezar el pollo porque vio que ya estaba preparado para ir al horno, y sin pensarlo mucho se fue hasta lo más profundo. Aunque la prota estaba sintiéndose bien, por un momento comenzó a sentir que no podía respirar, debido al tamaño gigante, por lo tanto le dijo a él que tenía que parar. Ella no podía hacerlo, era muy doloroso para la waifu. Ese delicioso ya no era tan delicioso, pero a él no se le olvidaba lo que ella le había dicho, cuando lo retó a hacer lo que él hizo, por eso le dijo que ya no había vuelta atrás, una vez que comenzaba no podía parar. Ese pibe le explicó, que ella debió haber escapado cuando él le dio la oportunidad, pero ella de pana que estaba incómoda, o sea era una especie de satisfacción muy dolorosa. Este men le dijo que no iba a rechazarla, porque ella se lo pidió amablemente, así que ahora tenía que asumir las consecuencias. Pero ambos tenían que llegar a un acuerdo para que la situación fuese más cómoda para los dos, por lo tanto voltearon el pollo para hacerlo mejor. Él solo le estaba pidiendo a ella que dejara lo tensa, para que las cosas fluyeran debía relajarse, pero la boluda no dejaba de pegar gritos, era demasiado escandalosa. Sigue insistiendo en que debían mejorar la posición, porque actualmente sentía mucho dolor, prácticamente la estaba destrozando, pero ahora a él esto le parece demasiado divertido. Lo más bueno de todo es que él decía que siempre podía reponerse. Pero ella ya estaba demasiado molesta, pero este duende le dijo que casi le reventaba los tímpanos, por lo gritona que era. Ella le estaba exigiendo un poco más de respeto. Pero para este che era muy emocionante oír gritar a su pollo asado, eso para él era muy romántico. A ella por estar retándolo le toca calárselo, porque es que aún el pollo no terminaba de asarse, el horno todavía estaba encendido, a ella le gustaba la vaina, solo le pedía ser un poco más cuidadoso, para no maltratar al pollo. Lo más cumbre de todo, es que él le hacía caso a lo que ella le estaba pidiendo, hasta que de pronto cae en cuenta de lo que está haciendo, preguntándose a sí mismo, ¿por qué carajo le está siguiendo la corriente a un humano insignificante? Ahora él se siente fatal, porque un poderosísimo duende nunca se deja llevar por un humano, él siempre tenía el control de todo, pero esta vez ella ganó. Esto generó que el corazón de él comenzara a latir, no sabía si era su orgullo lo que le estaba haciendo sentir fatal, porque él nunca recuerda la última vez que escuchó ese sonido en su corazón. Fue así cuando el duende se dio cuenta de que ella no era un humano, por eso la agarró por el cuello, según él ya había descubierto el truco de esa piba, y le pedía una explicación de inmediato. Ese men le dice que él sabía que había algo raro en ella, la tiene aprisionada por el cuello para obligarla a hablar, él quiere saber qué carajos es ella, hasta que la presionó tanto y ella se convirtió en una energía, dejando las manos del pibe vacías, prácticamente se fumó en su cara, después de haber nublado todo, volvió en forma de un zorro. Él no podía creer esto, ella le dijo que cómo se atreve a estrangularla, le advirtió que se iba a arrepentir por lo que estaba haciendo, pues al final ella no le había hecho nada malo a él, como para recibir ese maltrato. Entonces finalmente ella sacó su verdadera personalidad, era un zorro. Estos son criaturas malvadas que tientan a los mortales a su perdición. Se cuenta de que ella estuvo en el pueblo y las personas la veían y se preguntaban qué hacía ella por allí, cuando en realidad ella trataba de engañar a todos, les estaba aperitivos y que para ayudarlos, pero esto era muy raro, los persuadía hasta conseguir lo que quería. Se cree que el zorro posee una magia ancestral que le permite adoptar forma humana y seducir a sus víctimas. Al drenarle su esencia vital, el zorro puede asegurarse su propia inmortalidad. Algunos zorros, con sus preciosas cuentas bien abiertas, pasarán una eternidad esperando ascender a los cielos y convertirse en seres divinos, pero algunos preferían ser seres espirituales divinos, o incluso un zorro milenario de 9 colas. En donde se da cuenta de que ella es un zorro bebé, por eso está muy arrepentido de lo que hizo, pero esto es una enseñanza, de cómo cae un poderoso, en manos de un joven zorro, que lo puso de rodillas por tirársela de vivo. Los seres ancestrales se reían de este hecho, era un alboroto total, diciendo que él no era más sabio por su edad. Pero si los otros espíritus y duendes se enteran de esto, este pibe será el blanco de sus bromas durante 1 milenio o 2, pero el pibe no piensa quedarse de brazos cruzados, quiere que ella se responsabilice por lo que hizo,
para no alterar más la situación. Este boludo le pide a ella que se vista y se largue de allí de inmediato, pero ella estaba diciendo que no se iba a ir de allí, por eso lo agarró y le dio un abrazo de oso. Este boludo quedó loco ante este hecho, diciéndole que ella estaba trastornada de la cabeza, pero la prota insistía en que ella se iba a quedar allí, le dijo que no pensaba irse a pasar hambre en el salvaje mundo, porque si la sacaba de ese lugar ella no sabría cuál sería su destino. Resulta ser, que ella estaba ahí junto a ese cadáver porque ese iba a ser la comida de ella durante días, solo quería que los asistentes llevaran el cajón hacia dentro de la montaña, pero debido al imprudente duende, terminó espantando a todos, dejando el cajón en un lugar muy visible, por lo tanto ella no pudo llegar a casa, con su comida de emergencia. A él no se le hace lógico lo que ella dice, pero le explica que ese plan que ella tenía de comida de emergencia no era una buena idea, porque ella tenía un insaciable apetito. Y eso era lo que le había hecho meterse en ese lugar donde estaba actualmente. La piba le dice que no va a escucharlo, el duende bromea y le explica que ella debe ser muy cuidadosa al esconder su comida, porque tarde o temprano un cazador podría encontrarla a la merced y matarla. La piba le explica que ella jamás pensó encontrarse con un duende en el bosque, por eso estaba segura de que iba a llegar a casa tranquilamente. Para él es súper ofensivo que ella diga esto, le parece que es una descarada. Pero en realidad el plan de ella era volver a la finca e informarles de que sus asistentes habían sido devorados por un duende, porque es que ella no solo pensaba comerse el difunto, sino que también acabar con todos los que llevaban el cajón. Además, ella sabía que en el pueblo podía conseguir más alimentos, porque el hermano menor del pibe con el que se iba a casar, también estaba demasiado enamorada de ella, y ese iba a ser su próxima comida también, pero el duende arruinó sus planes. En vista de esa restricción, él debe reparar los daños. El prota piensa que ella no está bien de la cabeza, que esa pequeña zorra no tiene ni idea cómo funciona el mundo, no sabe cómo hizo esa piba para arreglárselas para vivir tanto tiempo, pero si la deja sola, entiende que puede ser una fugante caliente para un cazador de invierno. Sin embargo, no se quiere entrometer en este asunto, quiere dejarle esto a los espíritus para que sean ellos los que se encarguen. El duende le dijo que quería que se fuera ahora mismo, que volviera a casa con sus hermanos, pero ella insiste en que no conoce el camino, por eso no puede irse de regreso. Le pregunta a él que por qué sigue intentando deshacerse de ella, porque al final siendo humana o siendo zorra no le ve la diferencia, puede transformarse cuando él quiera y para lo que él quiera. Además él es un duende, un poco de esencia vital drenada aquí y allá no lo va a matar. Ella le explica que compartir es cuidar. El duende no le ve lógica al argumento de la piba, de ese modo le dice que aunque él le dio un poco de su energía, no piensa volverlo a hacer. Lo que pasa es que él explicó que ella no debe quedarse allí, porque si no él podía reventarle el estómago. El prota sabe que no se debe dejar persuadir por ella, por eso le dice que ya no hay vuelta atrás, pero esta piba no se va a quedar de brazos cruzados. Le añadió que él se estaba yendo con el rabo entre las piernas. Le dijo que nunca se imaginó pensar que el gobernante de esa vasta montaña era un temible duende, cuando en realidad no es más que un cobarde. Para ella le parece que él no es mejor que los mortales, por lo tanto ella le dice que se va, pero se da cuenta de que la puerta está cerrada. Lo que pasa es que el prota se le acercó por detrás para decirle que él había estado mucho tiempo encerrado, pero que una zorrita como ella no iba a venir a menospreciarlo. Además él solo piensa en que fue indulgente con ella porque era joven, así que no la dejó escapar. Le dijo que se sentara allí, porque le iba a dar un sermón. Le explicó a ella que los zorros siempre buscan cazar humanos, porque la esencia de los humanos no tiene efectos secundarios, debido a que los humanos son débiles, por eso los zorros no tienen ningún problema en engañarlos, pero le dice que pobre de ella, porque ha olvidado cuál es la esencia de todo esto, debido a que ella solo se aprovecha de los débiles. Sin embargo él no se consideraba débil, así que ella no podía bajar la guardia con él, porque ni siquiera el más fuerte de los zorros es rival para él. Le dice que hubiese sido mejor que ella hubiese huido cuando tuvo la oportunidad, ahora esa imprudencia puede meterla en serios problemas. Le explica que hasta que ella no aprenda lo aterrador que puede ser el mundo exterior, no podrá poner un pie fuera de la habitación. El prota cambio de decisión, pues no la va a dejar ir. Ahora sí esa chica estaba temblando de miedo, de inmediato comenzó a llorar. Para el duende esto era muy satisfactorio. Le dijo que ella todavía no entendía en la situación en la que estaba. La zorra le dijo que no le gustaba que la asustaran, por lo tanto le ofreció una disculpa, le pidió al que no se enfadara, que ella no volvería a hablar mal de él, solo le pedía ser amable con ella. El hecho de que ella llorara,
lo confundió bastante, o mejor dicho lo conmovió. Ahora él está diciendo que ya es suficiente, que se dio cuenta que no necesita mucho para lograr asustarla, sin embargo siente un poco de desconfianza, piensa que tal vez todo esto es un acto de inteligencia para atraparlo en sus garras, de ese modo él ya no sabe cómo actuar con ella. No quiere caer en esos trucos, ella vio que él ya estaba calmado, por lo que le dijo que si le podía servir un poco de su esencia, puso una cara muy dulce para convencerlo, ahora él se estaba retractando, porque se da cuenta de que ella no es una zorra tonta. El duende le dijo que ya se lo había explicado antes, si ella se sigue deleitando con su esencia, estará completamente sujeta a su control, le pregunta que si acaso no aprendió ya la lección. La cosa es que ella le dice que tiene hambre, pero no cree que la obligue a hacer cosas malas. En ese preciso momento la piba se encontraba muy débil, le dijo que no iba a debatir con la lógica que él había argumentado. Por lo tanto le pidió a él el favor de cargarla hasta la cama, ya que ella no podía levantarse porque él le había debilitado las piernas, aunque a él no le agradaba nada eso, finalmente tuvo que hacerlo, fue y la lanzó en la cama. El prota tuvo una mejor idea, por lo tanto él se acostó en la cama, diciéndole a ella que podía hacer lo que quiera, debido a que él estaba demasiado cansado como para ponerse a pelear en esos momentos, pero la retó diciéndole que quería ver si ella era tan buena como decía ser. La piba se quitó la bata que la cubría y se quedó como Dios la trajo al mundo. Ella no dudó en montarse encima, y la berenjena estaba lista para formar parte del pollo. Lo primero que ella hizo, fue pelar la berenjena, se estaba volviendo a comer un helado bastante jugoso, ella estaba observando que ese duende estaba actuando raro, ella pensó que quizás era porque lo estaba disfrutando demasiado. Ambos comenzaron una escena romántica llena de pasión. Ella de inmediato, no aguantó más y colocó el pollo en el horno nuevamente, pero ahora ella tenía el control de la temperatura del horno, de nuevo estaban haciendo el entra y saque salvajemente, pero luego de unos minutos ella se cansó fácilmente, por eso le dijo a él que necesitaba que se hiciera cargo de terminar de hacer el pollo, porque ella ya estaba muy cansada. Eso no le molestaba para nada a ese pibe, él se sentía muy bien al hacerlo, ambos tenían mucha conexión para el delicioso. El prota y la prota eran muy golosos, ahora el duende entiende por qué los humanos codician las colas del zorro, todo se debe a la suavidad ante el pelaje, que es perfecta para todos. El duende dijo que su pelaje de zorro era suave y cálido, perfecto como para acurrucarse a dormir, esto dejó sin palabras a la prota, quien no entendía por qué ese pibe se había distraído de esa manera. A ella se le estaba haciendo incómodo que él tocara su cola de zorro de esa manera, mientras le daba como cajón que no cierra. Era muy extraña la escena, pero ese duende se estaba divirtiendo, lo que ella no esperaba era que al cambiar de posición tal cual como él se lo ordenó, todo se fuese a salir de control y ella empezó a aullar como un verdadero zorro. Pero ese boludo seguía entretenido con la cola de la waifu, la resistencia de ese duende era increíble, ese pibe parecía que no tenía fin, al final ella tenía que aguantar todo eso, porque ella fue la que le pidió hacerlo, debido a que le dijo que tenía mucha hambre, que necesitaba de su energía para saciarse. Después de un buen rato finalmente él le dio el dulce preciado, le preguntó a ella que si ya era suficiente, que si estaba saciada o que si acaso quería más. La boluda, a pesar del dolor, le exclamó que nunca antes había ingerido una sustancia tan poderosa, pero ella de pronto se desmayó, él estaba pidiendo que por favor se despertara, porque aún no habían terminado. Lo que pasa es que ella ya estaba muy llena y necesitaba descansar, le dijo que ya tuvo más que suficiente, para ella ya su estómago estaba a punto de explotar, no podía comer más. Pero para él esto no era suficiente, necesitaba alimentarse él, de ese maravilloso pollo al horno, porque aún no estaba satisfecho, además él vio en ella mucha golosidad, por lo tanto sabía que ella iba a aguantar más comida, veía que ella disfrutaba, ambos estaban allí viéndose fijamente mientras vivían un romance apasionado. De pronto ella interrumpe la escena, para decirle a él que si se excede con su esencia, se le quitará el apetito por cualquier otra cosa. Ese duende no quería parar, le decía que le estaba dando lo que ella quería, o sea mucha comida para su estómago. Cada vez la cosa se ponía más intensa entre ambos, y de pana que ese pibe no quería dejar a ese pollo fuera del horno, hasta que finalmente se quedaron dormidos, pero ella sin querer iba a interrumpir el sueño del duende, porque resulta que la cola de ella era muy peluda. Lo que pasa es que su cola estaba creciendo cada vez más y era extremadamente sensible. Finalmente pasaron una noche de pasión juntos, al día siguiente ella le estaba dando los buenos días. Quién sabe cómo irá a quedar ese duende, pero yo veo que ella lo ha domesticado a su antojo,
Ahora está obsesionado en hacerle el entra y saque, pero esto no puede quedar solo allí, porque no creo que ella vive encerrada en esa habitación de por vida. Y bueno gente, como era de esperarse, cuando este duende hombre comenzó a abrir sus ojos, estaba completamente irritado. Más cabreado que sol al mediodía, y no era para menos, pues la prota con su enorme cola, había perturbado su sueño. Lo chistoso del caso es que él no podía dejar de tocar su cola, porque ya sabemos que es bien pervertido. Se hace siempre el gruñón, pero terminó sucediendo lo que dijo el chamán, que iba a ser domesticado por quien menos se creía. O sea, el duende más poderoso y temido de todos los tiempos, ahora estaba en la cama con una pibita pequeña. Y a ella no le importaba que estuviese irritado, porque bueno su cola estaba en crecimiento, y era extremadamente sensible, así que no iba a calarse las pataletas de este duende. Lo más loco de todo, es que cuando el duende se calmó, y dejó de dar gritos como un verdadero loco, la prota como toda una florecita alegre agarró su cola entre sus brazos, y le dio los buenos días como si acaso fuesen esposos. Y lo más sorprendente es que esta piba se había convertido en la zorra de 6 colas, esto me recuerda a Naruto, o sea ella debería ser la esposa de Naruto y no de un loco duende. Pero ajá, la mina se encuentra demasiado alegre, porque su crecimiento a través del consumo de energía de un duende ha sido extremadamente brillante. Y como es una chica bastante educada, o bueno una zorra que saca provecho de sus atributos, le estaba dando las gracias al duende. Porque se convirtió en eso gracias a que él le dio de comer lactosa, y ustedes ya saben qué clase de lactosa le encanta a esa golosa. Y todo fue posible a que hicieron lírica y matraca durante toda la noche, y la producción de lactosa fue exitosa, se alimentó como una buena ternerita. Aunque la zorrilla no sabía lo que era la prudencia, el duende exclamaba que había una esencia de esta waifu que lo estaba enloqueciendo. Era tan fuerte que no podía negar que pudiera pasar todas las noches haciendo el frutifantástico. Y todo esto lo dice porque apenas puede escuchar sus propios pensamientos, y es que está debilitado aunque lo niegue. Pues ahora la zorrilla está absorbiendo todo lo de este duende, y sí, este era el duende que creía que nadie lo iba a domesticar y que podía andar por el mundo haciéndolas sin pagar. Pero esta vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar, así que el chamán se lo advirtió, llegó quien rellenará a este pancanilla. Y bueno la prota no estaba preocupada por la locura de este men, solamente podía acariciar sus 6 colas. Y así cada vez que le hablaba al loquillo del duende le decía cariño, tal como yo trataba a mi ex, esto enloquecía a este duende. Por supuesto que se hacía el duro, pero en el fondo que le dijeran cariño lo llenaba de satisfacción. Pero para ir más allá le preguntó por qué él se había convertido en su cariño, si acaso no le parecía demasiado precipitado, como para ponerle un apodo tan rápido. Como él se la tiraba de que era ogro, no podía dar el brazo a torcer y como la prota guardó silencio durante la pregunta del romántico apodo. Este duende le hizo saber que durante toda la noche dejó las puertas abiertas, y le hizo maldades para ver si captaba la indirecta y se iba, porque él era un tonto optimista. Se volteó dejándola con sus colas entre los brazos, y la prota tristemente le pregunta que qué clase de marido echa a su mujer a la calle. De pana esta mina se está creyendo el cuento, que automáticamente por hacer el delicioso se volvieron una pareja oficial. Esto le sonó a chiste al duende, quien se reía sarcásticamente diciendo que no tenía ningún documento que la ate a él. Aparte tenía un buen argumento, le explica que jamás un hombre se casaría con una mujer zorra, que además le chupa la vida y la energía. Con no más pensarlo le daría miedo acostarse a su lado todas las noches, porque es una pibilla que absorbe completamente lo que esté a su alrededor, solo para bienestar propio. De allí lo único que le pide es que agarre sus 6 colas y se largue de allí, porque quiere volver a su tranquilidad, donde nadie le está robando la energía. La prota comienza a refutar todo lo que este duende acaba de decir, porque por la noche se burló de ella por ser un zorro bebé, pero ahora la está echando porque tiene miedo de que le robe la energía. Le recuerda que los humanos siempre alardean de su tamaño y resistencia, solo para decepcionar, pero él siendo duende no es nada diferente a los humanos, terminó siendo tan cobarde como ellos, eso expone la prota. El duende hace caso omiso a las palabras de la mina, porque considera que estas son sus tácticas de manipulación. Tal como lo haría un bebé zorro, aparte de eso él se siente debilitado por eso se encuentra todavía acostado, y no piensa seguir malgastando su energía en ella. La prota tiene una mejor estrategia, y lo va a chantajear, por eso le dice que si la saca de esta cueva, inmediatamente difundiría rumores sobre él desde la cima de la montaña. Esto le parece un chiste, porque bueno él se la da de malote, pero le interesa saber qué clase de rumores dirá,
la mina bien astuta le comenta que le iba a decir a todos que el poderoso duende era precoz. Y ya ustedes saben a lo que me refiero, o sea cuando está haciendo el pollo asado, y que este pibe le echa la salsa al pollo muy rápido, incluso antes de la cocción del pollo. Y la prota comenta que también dirá que la berenjena que cosecha este pibe, es del tamaño de un meñique. Al duende le da un ataque de risa porque sabe que todo lo que ha dicho esta mina es completamente falso. En todos sus años, asustando a las personas e intimidando a sus presas, jamás había escuchado un trato tan ridículo. Pero ahora a la prota le toca hacer la manipulación pro, esto quiere decir que iba a llevar al límite todos sus sentimientos. De pronto comenzó a llorar abrazando a todas sus colas, exclamando que él era un duende malo que le había traído hasta allí, para usarla y luego echarla como si fuera un coroto viejo. Ahora sí el duende estaba paralizado pensando qué carajos quería hacer esta zorra bebé. Y mientras lloraba, poco a poco el duende se fue acercando, y la prota le pedía que no la echara de casa, que a cambio sería buena con él. Lo que prácticamente le está diciendo, es que le prometía que no iba a tomar toda su esencia, y bueno fue en ese momento cuando el duende se dio cuenta de algo, por primera vez en su vida había perdido una apuesta. Porque sabe que el chamán ganó, recuerden que desde un principio el chamán le dijo que iba a llegar alguien a la vida de este duende, que le iba a dar un giro inesperado. En un cambio de escena vemos que unos pibillos se están acercando a la montaña de los duendes. La niña le comenta a su hermano que por favor se regresen, porque no quieren que le salgan fantasmas por allí. Pero siempre hay un necio en la familia, y el pibillo dice que su padre estuvo por allí talando árboles, por eso se sentía seguro de ir, ya no estaba el duende asustando a la gente. Mientras tanto varias personas del pueblo, ya comentaban lo que había sucedido en la montaña, porque la novia de aquel difunto no había regresado, prácticamente la secuestró el duende. Estaban bastante cabreados porque no habían logrado contactar un chamán, que supuestamente le dieron fin a este duende, lo que no saben es que el duende ya perdió la apuesta. Pero ¿cómo saberlo si el duende está metido allá en sus cuevas con la waifu? En vista de eso proponen buscar otro chamán en un pueblo cercano, porque los rumores era que la viuda del pueblo se había desvanecido en las montañas. Mientras que las personas se daban cuenta de que el duende ya no salía a aterrorizar a los aldeanos, todo gracias a la viuda, y cómo iba a salir, si estaba debilitado porque le estaban chupando su energía. Muchos creían que por fin había encontrado una esposa a su medida, lo que ponía fin a sus rabietas, aunque honraron el alma del pobre viudo, se alegraron en silencio por la nueva paz. Y bueno resulta que la ex-suegra de la prota estaba junto a sus hijos, burlándose de toda la ceremonia que habían hecho, por la paz que se había sentido alrededor de todos los aldeanos. Todos en el pueblo estaban en total tranquilidad honrando el dinero próspero de su pueblo. Y la vieja no sentía ni un poquito de remordimiento por la desaparición de su exnuera, porque bueno ella no le tenía mucha estima, está feliz por la tranquilidad de la aldea. La prota aprovechó para bajar al pueblo, y colarse con los aldeanos para buscar comida, porque obviamente no iba a vivir solamente de lactosa. También necesitaba alimentarse con otra clase de proteína, y aprovechó y echó la averiguada de cómo estaba funcionando todo en el pueblo. Resulta que en casa de esa anciana, dejaron un montón de oro que apareció de forma inexplicable, todos estaban incrédulos ante esta aparición. Claramente a la prota nadie la pudo reconocer, que además se coló entre la multitud, porque fue más tapada que monja en convento. Y de repente se dio cuenta de que todos estaban admirando y honrando algo en específico, y eso era la fortuna que estaba en el patio de la anciana. Bueno, después de buscar comida se fue de nuevo a la casa, ya sabemos que es la casa del duende pero ella está muy cómoda llegando allí como si fuese la mujer del duende. De nuevo le dice cariño te traje comida, el duende se hace el duro, de igual forma le da la bienvenida y le pregunta sarcásticamente si se divirtió en el pueblo. La mina molesta le comenta que jamás bajó al pueblo a divertirse, solo fue por las cosas necesarias. La prota al llegar a casa se dio cuenta de que el duende había apartado todas las cosas que estaban en su cueva, y a cosas me refiero al oro y a todo lo que había acumulado durante años, y lo tiró en casa de una anciana. Por eso la prota recuerda que todas las personas estaban apreciando ese monumento, porque era la pila de oro más grande vista en la historia de los aldeanos. En el fondo la anciana sabía que ese podrido duende había lanzado toda su fortuna en su patio. El duende le comentaba a la prota que se dio cuenta de que necesitaba espacio en su habitación, por eso se le hizo fácil lanzar todo allá, y el resto que queda se lo da a la prota para que lo use como desee. La prota se siente finalmente reconocida como su esposa, y comienza a correr como una loca, le promete que con esos pescados le preparará algo delicioso para alimentarlo. Al duende esto se le hace totalmente insignificante,
aunque se haga el duro él sabe que le parece una persona muy linda, bueno no persona como tal, pero sí una zorra muy linda. Al decir esto se arrepiente porque un duende como él jamás diría algo como eso, pero a lo hecho pecho, al cabo de un rato la prota hizo sus locuras en la cocina. Y lo peor de todo fue que le salió el tiro por la culata, lo que pasa es que el pescado se le quemó, ella aún no tenía experiencias cocinando. Pero la prota preparó todo a lo loco, porque pensaba que los duendes no comían la comida de los humanos, esto le genera cara de picardía. Porque realmente comen todo lo que comen los humanos, y tal como uno, los duendes también comen primero por la vista, si algo tiene buena pinta, creen que eso será delicioso. Aunque no fue la mejor chef, él se comió la comida porque al menos era un duende decente, y también hay que aceptar que estaba débil y necesitaba alimentarse a como diera lugar. La waifu emocionada promete cocinarle todos los días de su vida. Para el duende esto no es necesario, no quiere ser una carga ni una molestia. La broma es que la prota es muy intensa, le exclama que insistía en cocinarle a diario. Cuando finalmente terminó todas las cosas que le había hecho, era la hora del postre, pero no literalmente, sino que la prota necesitaba que él le diera un festín. Al duende no le hacía ningún problema darle una recompensa por haberle preparado bastante comida, pero la prota estaba completamente sucia por haber cocinado todo a lo loco. Él insiste en que debe darle un baño, y que como es una zorra bebé él se encargará él mismo de hacerlo. En eso, se la llevó a una habitación donde había una especie de piscina con aguas termales, era una completa delicia. El duende le pedía que se relajara y le dejara todo en sus manos. Y así poco a poco fue quitando parte de la vestimenta de monja que llevaba la prota, siendo cuidadoso para darle un confortable baño. La pícara de la waifu, se dio cuenta que él estaba siendo muy tierno, cuestión que se le hacía gracioso, porque al que todo el mundo lo conoce como un rudo, jamás se le hubiese visto ayudando a bañar a una zorra bebé. Y este duende le expresó que estaba siendo una decepción, porque ahora ella era su esposa, la mina quedó como duende en iglesia, o sea la mina dijo WTF. No podía creer que él se tomara en serio lo del matrimonio, de esa manera sin saber controlar sus esfínteres se lanzó al agua. Se sumergió para poder pensar bien en el agua, porque le estaba actuando demasiado raro, creía que quizás le estaba tomando el pelo. Cada día que pasa el duende se parecía más a un zorro astuto, y su pobre corazón no podía soportarlo. De inmediato este duende se lanzó al agua, porque no crean que este iba a ser un baño normal. Igual iba a ver delicioso a como diera lugar, y le sonríe porque ahora tiene que prepararse para lo bueno. Le promete que él mismo se encargará de asearla diariamente, y de también de encochinarla de vez en cuando, la mina de verdad no puede creerlo. Eran fuertes declaraciones que jamás esperó, por eso su cara, es de susto y confusión. El duende le sigue expresando que ella es demasiado impaciente, debía esperar a que él se encargara de hacer todo. Y bueno, después de todo esto se fueron a la cama nuevamente, porque ya sabemos que harán sus cositas. Dios, es una tortura ver tantas cosas estando más solo que piojo en cabeza de calvo. Y allí estaba ese duende pegado como un ternerito, y la prota ya sabemos haciendo de las suyas, y tenía que calarse que este hombre hiciera todas sus cosas. Aunque se quejaba diciendo que no soportaba más, que este duende debía parar, pero nada, yo creo que es joda, porque desde el inicio nos dimos cuenta que la waifu era muy golosa. Y finalmente esa mina sacó el elixir de la vida, complaciendo a su duende, y comenzó a llorar porque según este men se burlaba de ella. El duende asumió su responsabilidad, diciéndole que al ver sus reacciones no podía detenerse. La mina se lanzó junto a él al agua, porque bueno, tenía que refrescarse, aparte estaba molesta, no le gustaba mucho que solo le hicieran eso de comer helado así, le gustaba ir más allá, ya sabemos que es muy glotona. Y bueno, estaban ya ambos en el agua en medio de una negociación. La prota se hacía la molesta, y el duende quería saber cómo ganarse su favor. De inmediato la mina respondió, que tenía que dejarla comer toda la lactosa que fuera posible. Por supuesto no se iba a hacer el duro, y la waifu empezó a besarlo románticamente como si realmente fueran una pareja normal, aunque de normal estos dos no tienen nada. Y de nuevo ambos estaban como Dios los trajo al mundo, parecían dos conejos en medio de procreación, y acá la cosa se puso mejor. Porque el duende tenía un fetiche y era hacerlo por donde no pegaba la luz del sol, y la pelotuda, en vista de que estaba encantada con él, le daría un poder especial solo por ese momento para que él pudiera tocar sus 6 colas. Después de un rato dándole como cajón que no cierra, la prota ya no estaba soportando, y le pedía al duende que parara, cuestión que él no entendió. Si apenas estaban comenzando ese trabajo, lo que le dio a entender al duende,
que quizás ella estaba suficientemente alimentada, y por eso debían parar. Pero todo era como un chiste para la prota, porque sencillamente ella se hacía la que no quería, porque le gustaba que el duende le rogara. Acá ya se estaban intercambiando todas sus energías, porque al principio el duende era el que le gustaba que le rogara, ahora es la prota la que se comporta así. Y el duende, con tal de sentirse satisfecho, no le importaba rogarle todo a cambio de continuar con su trabajo, y comenzó a pedirle perdón para que lo dejara seguir. La prota, sorprendida en ver el cambio de actitud del duende, estaba convencida de que cada día que pasaba se parecía más a un zorro. Por eso, aunque le costaba aceptarlo, ya se estaba convirtiendo en su verdadera esposa. La prota, como una chiva loca, gritaba que esta vez se la iba a poner fácil, y así cayeron los dos sumergidos en su lago de pasión. Al pasar unas horas ya la prota estaba completamente llena, y adormecida porque apenas podía mantener los ojos abiertos, se encontraba con mucho sueño. Pero al acariciarla empieza a recordar algo en su estado de ebriedad onírica, y recuerda que en el pueblo todo el mundo piensa que ella es la pobre viuda que fue raptada por el gran duende malo. Pero a su vez dicen que gracias a la piba, el duende ha dejado de causar problemas. Aunque le cueste aceptarlo, el duende se echa a reír porque los aldeanos no se equivocan, porque nada le parece tan divertido, como pasar tiempo con su amada piba. Siente que tomó la decisión correcta, desde que decidió traerla a su casa aquella noche, y ambos estaban en medio de la luna llena. Felices de haber tomado la decisión correcta, y por ahora, colorín colorado, la historia del duende ha terminado. La mayor enseñanza que nos deja esta historia, es que hasta el ser más horrible, puede cambiar cuando le llega el amor. El duende se doblegó y se desapegó a todo lo material, con tal de estar en un espacio tranquilo, con su chica. Y bueno, banda, si les gustó la historia déjenme saberlo en los comentarios, ya saben que los quiero y gracias por apoyar este canal, mi canal, su canal, nuestro canal, los amo, no olviden cepillarse. Hasta un próximo vídeo.